Hola, soy el Dr. Manuel Chinchilla Morera, soy especialista en geriatría y gerontología y hoy vamos a hablar de un síndrome muy prevalente entre los cuidadores de pacientes dependientes que se llama el síndrome del cuidador cansado. Empezamos. Como introducción vamos a decir que muchos de los pacientes y cuidadores de una persona dependiente se enfrentan a lo que se llama el síndrome del cuidador cansado. Es una condición muy prevalente que se presenta cuando tenemos un único cuidador de una persona dependiente. ¿Por qué? Porque las demandas de cuidar a una persona puede ser algo muy abrumador por todas las condiciones inherentes al proceso de cuidado. Se da cuando un cuidador piensa que, a pesar de todo lo que está haciendo, esta situación se le sale de las manos. Si esta condición no es detectada a tiempo, la salud del cuidador, sus relaciones interpersonales y la salud mental del cuidador puede tener un montón de problemas. Y cuando la persona está quemada, el hecho de cuidarse no es un lujo, sino más bien es una necesidad para no tener otra persona enferma. ¿Pero qué es el síndrome del cuidador cansado? Es un estado emocional, mental y de cansancio extremo que se presenta en el cuidador principal de un paciente. Cuidar a un ser querido puede ser algo gratificante, pero tiene muchísimos estresores. Puede tener muchísimas enfermedades, muchísimas complicaciones que van minando la salud de la persona que queremos y que cuidamos y que lo va haciendo aún más dependiente. Cuando esta condición es por un largo tiempo, puede ser años, es algo que se puede hacer muy demandante y provocar mucho daño en el cuidador. ¿Cuáles características tiene este síndrome? Bueno, por lo general, el cuidador tiene que pasar mucho tiempo cuidando al paciente. No solo en cuanto a la cantidad de años o décadas, sino en el día a día. A veces tenemos cuidadores que están 24/7 con la persona que cuidamos. Hay frustración. ¿Por qué? Porque es muy desalentador cuando la condición crónica de la persona no cambia y a pesar de nuestros mejores esfuerzos no hay ningún cambio al respecto. Y hacemos nuestro mejor esfuerzo, seguimos las indicaciones de todos los profesionales en salud y la salud de nuestro ser querido empeora. Es muy importante buscar apoyo, tanto a nivel emocional como físico, para aliviar un poco la carga. Es importante detectarlo a tiempo, porque así vamos a evitar una gama de condiciones en el cuidador. ¿Y por qué es esto? Bueno, evitemos riesgos, evitemos a llegar al punto de que tanto cuidador como paciente sean ambos pacientes. Es muy importante manejar el estrés de uno como cuidador de un paciente que depende de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante? Es tan importante como el horario de la medicina de nuestro ser querido o como ir a la cita médica. Cuidarnos es igualmente importante. ¿Qué síntomas podemos ver en el síndrome del cuidador cansado? El cuidador va a estar ansioso, va a estar deprimido, va a estar cada vez más triste porque la condición, el día a día no cambia, siempre es lo mismo, es la misma rutina y no vemos nada positivo con este esfuerzo. La persona comienza a estar más irritable, entonces cualquier condición trivial que hay en el día a día comienza a haber una sobrereacción de parte del cuidador. Se va a sentir en extremo cansado, a pesar de tener un adecuado reposo de 8 o 9 horas, la persona amanece como si no hubiera descansado nada. Comienza a haber problemas para dormir. En ocasiones, las condiciones que tiene el paciente hacen que no duerma en la noche y tampoco el cuidador. Pero a veces, a pesar de que la persona que cuidamos duerme bien, el cuidador no duerme. Comenzamos a sentirnos resentidos con el mundo, resentidos con la familia, resentidos con uno mismo, porque la condición de la persona no cambia, porque nadie nos ayuda. Comenzamos a adquirir vicios que antes no teníamos, fumado, licor. Se puede a veces comer excesivamente y cosas no saludables que comienzan a dar obesidad en los cuidadores. Reaccionamos en exceso a situaciones triviales. Se orinó en el pañal, se defecó el paciente y reaccionamos de una manera exagerada. Y en la persona cuidadora pueden aparecer nuevas enfermedades.
Entonces puede haber alguna alergia, alguna gastritis, alguna colitis, alguna migraña que antes no teníamos, comienza a aparecer de nuevo. Otros síntomas es esa sensación de pérdida de energía, que ya uno no da más. Uno no da más en el cuidado del paciente. La persona está exhausta, incluso después de dormir. Pero el problema viene siendo cuando ya no comenzamos a atender nuestras propias necesidades como cuidador. Entonces comenzamos a desatendernos nosotros mismos. Porque la vida del cuidador gira en torno al paciente. Entonces todo es el paciente, todo son las citas, todo es el cambio de pañal, todo es la merienda y comenzamos a perder por lo menos el giro de nuestras vidas. No hay satisfacción. Por supuesto que uno quiere a la persona que uno cuida, si es un familiar, pero de repente eso no me genera ninguna satisfacción por cuidarlo, es una mera rutina. Hay problemas para relajarse. El cuidador se pone impaciente e irritable con el paciente. Entonces cualquier cosa, hay una reacción exagerada y vamos a enojarnos, podemos incluso hasta gritarle a la persona que estamos cuidando y mucha gente entra en desesperación. Es cuando ya la gente está desesperada, es cuando probablemente ya está frente al síndrome del cuidador cansado. Bueno, ¿cómo evitarlo? Bueno, por supuesto que es posible evitarlo cuando lo detectamos a tiempo, pero una de las cosas importantes es que la acción que usted está realizando con esa persona, con esa persona dependiente, es muy importante. Entonces usted tiene que sentirse empoderado, tiene que saber que lo que usted está haciendo es algo realmente importante para la persona que cuida. Entonces, si usted ve que se está sintiendo con menos energía, entonces es el momento en el que usted tiene que pedir ayuda a los profesionales en el campo. Hay que valorarse. Si uno percibe que nadie lo valora, uno puede valorarse uno mismo y decir, lo que yo hago es importante para mi ser querido o para la persona que estoy cuidando. A veces las condiciones en las cuales yo estoy cuidando a un paciente no vienen de la mano de mucho dinero. Y estas condiciones a veces tienden a ser unas cargas económicas importantes. Pañales, cremas, sábanas y un montón de medicamentos que ahora son muy onerosos. Y a veces no tenemos la capacidad económica para afrontarlo. Pero a pesar de todas estas condiciones, uno puede sentirse con esperanza y felicidad cuando yo sé que lo que yo hago es importante. ¿Cómo evitarlo? Bueno, usted debe tener aceptación de esta realidad, de esta responsabilidad que está asumiendo. Hay que asumir esta elección de ser cuidador. A veces no es una elección que yo tomé, a veces es una elección que me tocó. Pero cuando a mí me toca esta responsabilidad, tenemos que asumirla como cuidador. Hay que mirar la situación con esperanza. A veces las condiciones, las enfermedades que tienen los pacientes no son las más llevaderas, como una demencia, como un trastorno de conducta. Sin embargo, dese a valer en que lo que usted hace es muy importante. No deje que esta situación tome el control de su vida. Es una condición en la que usted está llevando su vida, pero no deje que tome el control de la suya. Concéntrese en las cosas en las que sí tiene control. Uno puede tener control en evitar complicaciones, en evitar que las personas se encamen. Por ejemplo, aprender a dar un poco de terapia física y hacérsela a su ser querido, y celebre las pequeñas victorias. Si un paciente estaba muy dependiente, pero ahora logró tener algún tipo de dependencia en ciertas cosas, como comer solo, celebre esas victorias. Celebre también que mejoró los parámetros del laboratorio gracias a su cuidado. Celebre que no ha habido nuevas complicaciones en el paciente. Es importante para el cuidador conseguir el aprecio que necesita. A veces el paciente que cuidamos no nos puede expresar lo dichoso que él se siente que uno lo cuide, pero imagínese el aprecio que recibiría si la persona estuviera sana, la gratificación que le daría. Aprecie y aplaude sus propios esfuerzos. Y es importante no llevar esta carga solo, es importante hablar con los familiares, es importante hablar con los vecinos, es importante hablar con alguien que esté cerca suyo y pueda darle una mano. Es importante pedir ayuda, siempre pidamos ayuda, no hay que tratar de hacerlo solo.
Siempre puede haber algún recurso comunal, puede haber algún recurso estatal en el cual podamos valernos para tener un poquito de apoyo. Buscar ayuda en amigos o familiares es importante. Tal vez un familiar puede ayudarnos un día o media mañana y poder tener un tiempo para uno como cuidador para hacer otras cosas importantes. Hay que comunicar la situación, tanto al profesional de salud de cómo usted se siente. A veces uno como profesional de salud no le pregunta al cuidador cómo se siente. A veces ese es un error. Pero uno puede comunicárselo al profesional de salud y uno puede canalizar la ayuda a enfermeras de salud mental o a psicología. Si hay la posibilidad de repartir responsabilidades entre varios miembros de la familia, hágalo. Puede ser que alguien se encargue de la economía, que alguien se encargue del cuidado, que alguien se encargue de llevar al paciente a citas y entonces así la carga es más llevadera. Cuando alguien ofrezca ayuda, no lo dude, diga sí. Diga sí para que usted pueda tener un poco de descanso. Es importante darse un descanso. Tal vez no podamos ir a pasear o ir a otro lado, pero sí podemos tener pequeños tiempos en el día en que sean solo para nosotros. Es importante mantener las relaciones personales con nuestros amigos, con nuestra familia. Es importante compartir los sentimientos de cómo estamos llevando esta situación. En el poco tiempo que uno puede tener, priorice lo que más le gusta y hágalo. ¿Por qué no? Autocuídese. Cuando decimos autocuídese es importante seguir haciendo ejercicio, comer saludable, tener ratos de ocio, tener ratos de meditación, practicar yoga, ¿por qué no? Ríase usted mismo. A veces las carcajadas son importantes para liberar un poquito de estrés. Y, por supuesto, salga del escenario en el que usted lleva ese día a día. Salga de la casa, vaya al parque, vaya al cine y esté unas 2 horas desconectado de ese rol de cuidado que usted tiene con la persona. Uno como cuidador debe cuidarse, pero la forma de cuidarse, ¿cuál es? Bueno, tener visitas regulares al médico, haga el ejercicio que usted quiera, coma saludablemente, duerma. A veces la situación de cuidado no es la mejor, ¿verdad? Como para dormir, pero uno debería dormir por lo menos 8 horas. Y se puede practicar alguna técnica de relajación como yoga, tai chi, incluso ir a la piscina a veces funciona bastante bien. Existen grupos de apoyo. A veces hay grupos comunales, grupos vecinales, puede haber grupos en los hospitales donde se atienden pacientes con condiciones de dependencia. Hay recursos en línea, puede haber apoyo sin salir de casa, pero también puede haber grupos vecinales, recursos locales que hacen que uno disminuya el aislamiento que a veces se llega a tener cuando cuidamos a un paciente dependiente. En conclusión, lo que quiero que les quede a todos ustedes es que el síndrome del cuidador cansado es una entidad bien reconocida. Es importante evitarlo porque uno no quiere que el cuidador llegue a ser un paciente. Hay muchas señales que nos ayudan a detectar a tiempo esta condición y evitarla. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cuidador sea sano. Cuando un cuidador llega y ve que la situación está bajo control, que las cosas van bien, es un cuidador que está más feliz y que va a estar más empoderado de las situaciones. Cuídese y muchas gracias.